Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos del libro Más cuentos escritos en el exilio de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909. En su juventud vivió en Santo Domingo y trabajó en establecimientos comerciales. Más tarde viajó a España, Venezuela y algunas de las islas del Caribe. A su retorno a la República Dominicana, al comienzo de los años 30, publicó su primer libro de cuentos, Camino Real, el ensayo Indios y la novela La Mañosa, aclamada por la crítica nacional. Dirigió desde sus inicios la página literaria del periódico Listín Diario, en el cual se perfiló como crítico de arte y ensayista. En los primeros años de la dictadura de Rafael Trujillo Molina fue encarcelado por razones políticas, siendo liberado luego de varios meses. En 1938, sabiendo que el tirano planeaba designarlo diputado, logra salir del exilio y se establece en Puerto Rico. En 1939 se trasladó a Cuba, donde dirigió la edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos para la conmemoración de su centenario. En los años transcurridos entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista encabezado por el PRD. En la misma época se desarrolla como un agudo analista político internacional. Ganó importantes premios literarios a nivel internacional, entre los cuales se distingue el premio Hernández Catá, que se otorgaba en La Habana a los cuentos escritos por autores de América Latina. Posteriormente, Bosch se trasladó a Venezuela y a otros países de América Latina, donde desarrolló una activa campaña antitrujillista y consolidó su carrera de escritor, cuentista y ensayista de primera categoría, a la par de consolidar fuertes vínculos con los sectores progresistas en cada uno de los lugares donde se hacía presente. Para ese momento había escrito cuentos de profundo contenido social, entre los que pueden citarse La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Amos y El Indio Manuel Sicuri. Ajusticiado Trujillo el 30 de mayo de 1961, Bosch regresó a su país luego de 23 años de exilio. 4 meses después de haberse establecido en territorio dominicano, el partido que había fundado en 1939. Su forma directa y sencilla de dirigirse a la población, tanto rural como urbana, especialmente a través del programa radial Tribuna Democrática, le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares, que lo perfilaron como incuestionable ganador de las elecciones de diciembre de 1962. Tomó posesión como presidente de la República el 27 de febrero de 1963. Bosch dio inicio a una gestión gubernativa patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundas transformaciones. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado, ensayado al menos en 5 ocasiones y estimulado y apoyado desde el exterior. Menos de 2 años después, la insatisfacción generó el levantamiento militar del 24 de abril de 1965, que tenía como objetivo el restablecimiento del gobierno constitucional que Bosch había presidido y la vigencia de la Constitución que su gobierno había promulgado el 29 de abril de 1963, la más progresista que ha conocido la República Dominicana. Impedido de regresar al poder por intervención militar de los Estados Unidos, retorna al país el 25 de septiembre de 1965 y participa en las elecciones realizadas el 30 de mayo de 1966 bajo la dirección y el control de las fuerzas interventoras. A fines de ese año, Bosch se marchó al exterior radicándose en España, donde realizó una extraordinaria labor intelectual y de organización política, produciendo algunas de sus obras más importantes, entre las cuales están Composición Social Dominicana, Dictadura con Respaldo Popular, Breve Historia de la Oligarquía, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y numerosos artículos de diferentes géneros,
publicados en revistas, periódicos y otras publicaciones del país y del exterior. El 15 de diciembre de 1973 funda junto a otros compatriotas el Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan falleció el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Más cuentos escritos en el exilio es otro volumen que reúne parte de la obra narrativa de Juan Bosch escrita fuera de la República Dominicana. Lo encontramos también como parte de Cuentos Más que Completos, una edición hecha por la editorial Alfaguara que reúne la cuentística del maestro Juan Bosch. Cuenta con un prólogo escrito por Sergio Ramírez Mercado, del cual vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones. El cine y escritura se habían convertido para él, para Juan Bosch, en una unidad indisoluble, aunque al mismo tiempo se mantuviera en lucha contra la tiranía. Había salido al destierro hacia Puerto Rico en 1937, el mismo año de la matanza de los braceros haitianos ordenada por Trujillo. 2 años más tarde fundó desde La Habana el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y fue participante de varios movimientos armados, el más importante de ellos, la fracasada expedición de Cayo Confites en 1947. Pero al regresar a su patria tras el fin del Trujillato, ya no volvería a escribir más que reflexiones políticas y ensayos históricos. Las reformas que desde la presidencia quiso imponer a la realidad arcaica de su país, vistas a la luz de hoy, parecen moderadas, tan moderadas como lo fueron las que Jacobo Arbenz había querido para Guatemala una década atrás, y que le costaron también el ahorcamiento y el exilio. No podía haber flores de invernadero en el páramo de la Guerra Fría, y el hecho de que un escritor fuera depuesto por un golpe militar no era nada nuevo en América Latina. Lo mismo le había ocurrido al novelista Rómulo Gallegos en Venezuela en 1948, víctima del cuartelazo que tras pocos meses de su toma de posesión dio paso a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Si la democracia era un concepto sospechoso a los términos de la Guerra Fría, más sospechosos aún resultaban los intelectuales que, junto con la necesidad de democracia, planteaban reformas a las estructuras sociales, despertando la alarma tanto en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aún en plena era Kennedy, como en los cuarteles de los ejércitos que, como los de la República Dominicana, Haití y Nicaragua, habían sido creados a imagen y semejanza de las fuerzas de marines norteamericanas que en distintos momentos de la primera mitad del siglo XX ocuparon esos países. La vida de Juan Bosch seguiría siendo azarosa tras sus pocos meses en el poder. Exiliado otra vez en Puerto Rico, hasta ya lo alcanzaron en 1965 los ecos de la rebelión nacionalista que trajo como secuela la intervención militar estadounidense ordenada por Lyndon Johnson. Esa rebelión, encabezada por el coronel Francisco Camaño, pretendió restablecerlo en el poder. La historia, que parece imaginada por los novelistas o por los cuentistas, había puesto en su camino a aquel joven oficial encargado de custodiarlo durante el viaje en barco rumbo al destierro en septiembre de 1963 y que ahora quería devolverlo a la silla presidencial. El hecho de que no volviera a escribir un solo cuento, su oficio de toda la vida, tiene que ver seguramente con su concepción ética de la literatura. Aún consciente de que sin atributos artísticos verdaderos, una pieza literaria no es importante para nada, ni siquiera como recurso de propaganda, y muy dueño de un arte que había practicado a conciencia. Capaz aún de definir sus reglas, siempre estuvo convencido de que la literatura debía servir para un fin moral, yo diría pedagógico, tal como él mismo se coloca dentro del universo didáctico de Eugenio María de Hostos, uno de los mentores del positivismo en América Latina. Desde su juventud se proclamó un hostosiano, bajo la convicción de que las dos palancas que mueven al mundo son la moral y el trabajo. Una de sus tareas del exilio de Puerto Rico y Cuba sería dirigir la edición de las obras completas de Hostos. Hostos fue para mí un maestro a través de su obra, dice él mismo. Transformó mi destino. Antes de leer la obra completa de Hostos, yo era un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos, pero no sabía cómo. De modo que esas ideas que educaban para articular en armonía la conducta personal con el entorno social, sobrevivieron siempre en él, en sus tiempos de adhesión a la socialdemocracia y aún en sus tiempos posteriores de adhesión al marxismo. La visión que tiene de su país, moral, política y literaria, es integral, y cuando ejerció el poder quiso hacer desde el gobierno lo que había venido haciendo toda su vida, desde la literatura: reivindicar un mundo atrasado, olvidado, oprimido, hacerle justicia.
Era el mundo de los campesinos que había conocido en el Cibao desde su infancia. Minifundistas dueños de pequeñas parcelas, colonos y aparceros, peones en tierra, braceros haitianos de los ingenios de azúcar. Todo un universo tejido de costumbres ancestrales, supersticiones, códigos de honor, siempre en lucha con los excesos de la naturaleza, sequías o ríos desbordados, y en lucha también con el poder. Los campesinos carne de cañón de las montoneras y de las guerras civiles, víctimas de la ley impuesta por los latifundistas, y víctimas sobre todo de la miseria ineluctable que acarrea, antes que nada, a la muerte. La muerte era el gran personaje de la vida campesina, dicen, y frente a ella todo era indefensión, sin ninguna posibilidad de asistencia médica. Cuando se fue al exilio en 1937, quedó intacto en su memoria este mundo, que pronto sería teñido con los colores del trujillismo. Lo fue recreando siempre en sus cuentos, desde la lejanía, y así permaneció hasta que volvió a él por la puerta del poder político con afán reivindicatorio. Está visto que fracasó en esta tarea, que era todo un experimento social y democrático muy nuevo en un país atrasado y ultrajado por décadas, porque su visión política idealista no fue tan eficaz como la visión imaginativa que desarrolló en sus cuentos, y chocó rápidamente con la realidad heredada por el trujillismo que seguía presente en la sociedad dominicana y principalmente en el ejército obediente a la filosofía de la Guerra Fría, que lo derrocó sin demora. Después tampoco hubo el tiempo ni las circunstancias para volver a la literatura. Desde salida del exilio en 1965 tras la revuelta abortada del coronel Camaño, sería otra vez candidato presidencial en las elecciones de 1966, ganadas por el doctor Joaquín Balaguer, heredero del trujillismo. Abandonaría en 1973 el partido que él mismo había fundado para organizar el Partido de la Liberación Dominicana, PRD. A continuación disfrutaremos del cuento Un niño en la voz de Juan Carlos López. A poco más de media hora, cuando se dejaba la ciudad, la carretera empieza a jadear por unos cerros pardos de vegetación raquítica que aparecen llenos de piedras filosas. En las hondonadas hay manchas de arbustos y al fondo del paisaje se diluyen las cumbres azules de la cordillera. Es triste el ambiente. Se ve arder el aire y solo de hora en hora pasa algún ser vivo. Una res descarnada, una mujer o un viejo. El lugar se llama Mata Hambre, por lo menos eso dijo el conductor. Y dijo también que había sido fortuna suya o de los pasajeros el hecho de reventarse la goma allí. Frente a la única vivienda, el bohío estaba justamente en el más alto de aquellos chatos cerros. Pintado desde hacía mucho tiempo con cal, hacía daño a la vista y se iba de lado doblegándose sobre el oeste. Sí, es triste el sitio. Sentados a la escasa sombra del bohío, los pasajeros veían al chofer trabajar y fumaban con desgano. Uno de ellos corrió la vista hacia las remotas manchas verdes que se esparcían por los declives de los cerros. Allá, señaló, está la ciudad. Cuando cae la noche desde aquí se advierte el resplandor de las luces eléctricas. En efecto, allá debía estar la ciudad. Podrían verse masas blancas vibrando al sol. Y atrás, como un fondo, la vaga línea donde el mar y el cielo se juntaban. Pasó un automóvil con horrible estrépito y levantando nubes de polvo. El conductor del averiado vehículo sudaba y se mordía los labios. De los tres viajeros, jóvenes todos, uno pálido y delicado, arrugó la cara. No veo la hora de llegar, dijo. Odio esta soledad. El de línea más severa se echó de espalda en la tierra. ¿Por qué?, preguntó. Quedaba el otro de ojos aturdidos. Fumaba un cigarrillo americano. ¿Y lo preguntas? Parece tonto. ¿Crees que alguien puede no odiar esto? Tan solo, tan abatido, sin alegría, sin música, sin mujeres. No,
explicó el pálido. No es por eso por lo que no podría aguantar un día aquí. ¿Sabes? Allá, en la ciudad hay civilizaciones, cines, autos, radio, luz eléctrica, comodidad. Además, está mi novia. Nadie dijo nada más. Seguí el conductor quemándose al sol, golpeando en la goma, y parecía que todo el paisaje se hallaba a disgusto, con la presencia de los 4 hombres y el auto averiado. Nadie podía vivir en aquel sitio dejado de la mano de Dios. Con las viejas puertas cerradas, el bohío medio caído era algo muerto, igual que una piedra, pero sonó una tos débil. El de ojos aturdidos preguntó, incrédulo: ¿habrá gente ahí? El que estaba tirado de espaldas en la tierra se levantó. Tenía el rostro severo y triste. A un tiempo no dijo nada, sino que anduvo alrededor del bohío y abrió una puerta. La choza estaba dividida en 2 habitaciones. El piso de tierra, disparejo y cuarteado, daba impresión de miseria aguda. Había suciedad, papeles, telarañas y una mugrosa mesa en un rincón, con un viejo sombrero de fibras encima. El lugar era claro, a pedazos. El sol entraba por los agujeros del techo, y sin embargo había humedad. Aquel aire no podía respirarse. El hombre anduvo más en la única portezuela de la otra habitación. Se detuvo y vio un bulto en un rincón. Sobre sacos viejos, cubierto hasta los hombros, un niño temblaba. Era negro, con la piel fina, los dientes blancos, los ojos grandes, y su escasa carne dejaba adivinar los huesos. Miró atentamente al hombre y se movió de lado sobre los codos, como si hubiera querido levantarse. ¿Qué se le ofrece?, preguntó con dulzura. No, nada, explicó el visitante, que oí toser y vine a ver quién era. El niño sonrió. Ah, dijo. Durante un minuto el hombre estuvo recorriendo el sitio con los ojos. No se veía nada que no fuera miserable. ¿Estás enfermo?, inquirió al rato. El niño movió la cabeza, después explicó: calentura, por aquí hay mucha. El hombre tocó su bracito, ardía, y le dejó la mano caliente. ¿Y tu mamá? No tengo, se murió cuando yo era chiquito. Pero tienes papá. Sí, anda por el conuco. El niño se arrebujó. En su saco de pita había en su cara una dulzura contagiosa, una simpatía muy viva. Al hombre le gustaba ese niño. Se oían los golpes que daba el conductor afuera. ¿Qué pasó?, preguntó la criatura. Una goma se reventó, pero están arreglándola. Así hay que arreglarte a ti también. Hay que curarte. ¿Qué te parece si te llevo a la capital para que te sanes? ¿Dónde está tu papá? ¿Lejos? Viene de noche y se va amaneciendo. ¿Y tú pasas el día aquí solito? ¿Quién te da la comida? Él, cuando viene. Sancocha yuca o batata. Al hombre se le hacía difícil respirar. Algo amargo y pesado se estaba recorriendo el fondo del pecho. Pensó en la noche, llegaría con su sombra, y ese niño enfermo con fiebre, tal vez señalado ya por la muerte, estaría ahí solo, esperando al padre sin hablar palabra, sin oír música, sin ver gentes. ¿Acaso un día cuando el padre llegara lo encontraría cadáver? ¿Cómo resistía esa criatura a la vida? Y su amigo, que había afirmado momentos antes que no soportaba ni un día de soledad. Te vas conmigo, dijo. Hay que curarte. El niño movió la cabeza para decir que no. ¿Cómo que no? Le dejaremos un papelito a tu papá diciéndoselo y 2 pesos para que vaya a verte.
¿No sabes leer tu papá? El niño no entendía. ¿Qué sería eso de leer? Miraba con tristeza. El hombre estaba cada vez más confundido, como quien se ahoga. Te vas a curar pronto, tú verás. Te vas a gustar mucho la ciudad. Mira, al parque, cines, luz y un río. Y el mar con vapores, te gustará. El niño hizo amago de sonreír. Oh, oh, yo la vi de ya y no vuelvo. Ahorita me curó y me levantó. Al hombre le parecía imposible que alguien prefiriera esa soledad, pero los niños no saben lo que quieren. Afuera estaban sus amigos, deseando salir ya, hallarse en la ciudad, vivir plenamente. Anduvo y se acercó más al niño, lo cogió por las axilas y quemaban. Mira, empezó. Allá estaba levantando al enfermito y le sorprendió sentirlo tan liviano, como si fuera un muñeco de paja. El niño le miró con ojos de terror que se abrían más, mucho más de lo posible. Entonces cayó al suelo el saco de pita que lo cubría. El hombre se heló materialmente, se heló. Iba a decir algo y se hizo un nudo en la garganta. No hubiera podido decir qué sentía ni por qué sus dedos se clavaron en el pecho y en la espalda del niño con tanta violencia. ¿Y eso cómo fue eso? Atinó a preguntar. Allá, explicó la criatura mientras señalaba con gesto hacia la distante ciudad. Allá, un auto. Justamente en ese momento sonó la bocina. Alguien llamaba al hombre y él puso al niño de nuevo en el suelo, sobre los sacos que le servían de cama, y salió como un autómata, aturdido. No supo cuándo se metió en el automóvil, ni cuándo comenzó este a rodar. Su amigo el pálido iba charlando. ¿Te das cuenta? Es la civilización, compañero. Cine, luz, periódicos, autos. Todavía podía verse el viejo bohío refulgiendo al sol. El hombre volvió al rostro. La civilización es dolor también, no lo olvides, dijo, y se miraba las manos en las que parecía tener todavía aquel niño trunco, aquel triste niño con sus míseros muñoncitos en lugar de piernas. Sigue diciendo Sergio Ramírez Mercado en su prólogo. La literatura era para él, para Juan Bosch, un oficio serio, que no podía compartirse con la política. Se podía hacer ambas cosas a la vez, escritor y político, pero no a un tiempo, y esta es una de sus reglas sabias. No es cierto que la política perjudica la literatura. Lo que ocurre es que la política es una actividad a la cual hay que dedicarle todo el tiempo, y la literatura también es una actividad a la que hay que dedicarle todo el tiempo. De manera que para realizar la actividad literaria y la política al mismo tiempo, cualquiera de las dos es excluyente de la otra. El mundo que le sobrevivirá es el mundo del Cibao, el mundo de su imaginación y su memoria. Sobrevivirá porque él está en sus cuentos, la única manera en que pudo exponerlo y a fin de cuentas reivindicarlo. Lo escogió deliberadamente más allá de la moda y costumbre de aquellos años, de forja de una literatura latinoamericana que aún buscaba su identidad en la naturaleza y en el paisaje, y en los seres que habitaban esa naturaleza y ese paisaje. De esa pretensión de organizar un universo autóctono distinto al que reflejaba la literatura europea, para ir por ese camino hacia una identificación de lo propio que sirviera como argamasa de la nacionalidad por construir. Nacieron los sismos de color local, criollismo, regionalismo, equivocados en la manera de abordar el universo rural que se ofrecía a los ojos del escritor en todo su esplendor y su miseria. Porque la literatura vernácula fragmentó ese universo, o se conformó con extraerle sus colores más banales, como si se tratara de una expedición para explorar lo exótico tierra adentro.
Bosch supo ir al encuentro de ese mundo porque lo reconoce en su complejidad y no lo banaliza nunca. Lo entiende en el conjunto de sus elementos atrayentes, no porque esos elementos sean pintorescos, sino porque tienen un peso humano y enseguida acierta en transformarlos en materia literaria a través de una compleja operación imaginativa. Lejos de quedarse en una propuesta de decorados, a ser resuelta en excentricidad desde el habla o en juegos continuados de metáforas, nos convence de que el mundo rural que describe permanece allí vivo y poderoso, no solo como paisaje, aguardando a quien quiera entender su verdadera dimensión. A lo largo del siglo XX, y sobre todo en la primera mitad que le toca literalmente a Bosch, ese mundo rural es dominante en nuestra realidad y trastoca aún lo que llamamos nuestra cultura urbana. Esa es la sobrevivencia de sus valores arcaicos transfigurados en la vida cotidiana, que surgirá el asombro por los contrastes que da paso a eso que se ha dado en llamar realismo mágico. Al tocar esos elementos como habitante él mismo del mundo rural del Cibao y no como visitante, Bosch da con las primeras claves de la literatura moderna, como podemos verlo en cuentos suyos como Fragata, la historia de una prostituta gorda que acarrea a sus enseres en una carreta de bueyes para establecerse en una calle olvidada de un pueblo olvidado y que preludia a la Cándida Heréndida y a su obra desarmada. Bosch escoge deliberadamente unas fronteras para sus cuentos, que son las del territorio del Cibao, y esa escogencia deliberada de escenario tiene consecuencias en toda su obra. Fue dependiente de comercio en el Cibao, oficial de estadísticas en Santo Domingo, vendedor de un punto de licores en Madrid, durante sus primeros años en Venezuela gerente de una compañía de variedades y descargador de camiones en el mercado de San Jacinto, en Caracas, pintor de carteles de cine en Valencia, fue anunciador en un parque de diversiones ambulante en gira por Curazao, Martinica y Trinidad, donde también fue panadero. Fue todo eso y además exiliado político, que es un oficio en sí mismo, experiencias suficientes para reflejar una múltiple diversidad de temas en su narrativa, pero se quedó con terquedad en el escenario campesino del Cibao, saliendo de ese territorio solo ocasionalmente de manera ejemplar, como lo demuestra en su inolvidable cuento Rumbo al Puerto de Origen, en el que cuenta la historia mágica de un pescador que cae al agua por agarrar una paloma, mientras su barca de vela se aleja empujada por el viento. Esa constancia fue una manera de proclamar su compromiso con los personajes de su infancia, que fueron los campesinos y no los pescadores, aunque en este cuento demuestre conocimientos de un virtuoso sobre el mar. A continuación disfrutaremos del cuento Un hombre virtuoso, la voz de Fernando Iciano. Con voz premiosa, don Juan Ramón llamó a su mujer. Tenía ya largo rato sentado a la puerta de su casa, observando hacia la de frente. Parecía un gato en acecho. La mujer llegó secándose las manos con el delantal. Siéntate aquí, porque yo tengo que ir al patio. Atiende a lo que hace King. En media hora he ido 2 veces a la pulpería y eso da que pensar. La mujer, respetuosa de las manías del marido, obedeció con resignado gesto y cuando su cónyuge volvió rindió cuentas de su misión. Nada había sucedido. Él la miró fijamente y ella advirtió la desconfianza en sus ojos. Te digo que no, Juan Ramón. Bien no era cosa de discutir. Su mujer había sido siempre así, media burlona, y a su edad no podría cambiar. Aceptó pues el resultado, pero se propuso aumentar la vigilancia para no darle después a la mujer el gusto de pensar que él no tenía razón. Pasado un rato, King dejó el martillo sobre su parador. Se detuvo en la puerta, como persona que no sabe a punto fijo en qué debe hacer. Se atusó los enormes bigotes grises y se quedó viendo hacia la calle. ¿Qué pensaba King? Eso era de que hubiera querido saber don Juan Ramón. Tenía allí a su frente a ese hombre de pocas carnes, de abultada y ancha frente, de mirada vaga y sonrisa un tanto maligna. Estaba parado a pocos metros de él y sin embargo no le veía. ¿Por qué King no le veía? Don Juan Ramón miraba sus viejos y arrugados pantalones de drill,
su saco de paño negro y sucio y raído. Volvió King a pasarse la mano por el bigote y a poco adelantó un pie. Rompería a andar, seguro que empezaría a caminar. Pero de pronto King dio vuelta y tomó otra vez su martillo y se puso a clavar. Don Juan Ramón se desilusionó. Una tristeza indefinible bajó a los aposentos de su alma y amargó sus rincones más apartados. Si la mujer hubiera estado allí, hubiera visto cómo los redondos y tenaces ojos de su marido habían perdido brillo. Don Juan Ramón se sintió desilusionado y hasta pensó levantarse e irse al patio, pero no podía moverse de allí. Esperaba que algo sucedería y después gozaba un poco del sol que entraba por la puerta y calentaba sus viejos pies violentos. Pasaron los minutos uno tras otro, sin descanso y sin prisa. Pasó un cuarto de la hora. Don Juan Ramón temía que le entrara sueño y buscaba en la calle algo que poner su atención, un papel que volara llevado a la brisa o una mariposa que pasara con un alocado trajinar. Y de pronto advirtió que King había salido y con su lento andar iba camino de la pulpería. Don Juan Ramón se sintió traicionado. Aquella endiablada piedra brillante que le llamó la atención había sido la causa de su descuido. King iba subiendo ya la acera de la pulpería. Don Juan Ramón se puso a dar un paseo frente a su casa, con las manos en la espalda y los ojos clavados en la pulpería. Trataba de ver qué hacía King en ella y no podía. Sus viejos ojos no alcanzaban ya tan lejos. ¿Y qué haría King en la pulpería? ¿Qué buscaba en tantos viajes a la pulpería? King salió y volvía con la cara más animada. Don Juan Ramón oyó su voz ronca y gastada, saludándole, y hasta le pareció que había levantado una mano en gesto afectuoso. Pero don Juan Ramón no se dejaba engañar por los saludos. Se sentía disgustado. Esa maldita piedra, su mujer también era culpable, porque si en vez de estar por allá adentro berreando con la cocinera, se hubiera quedado en la puerta, hubiera visto algo. Es que no se puede hallar gente que ligue realmente con uno. Mordiéndose los labios, don Juan Ramón entró y cruzó hasta el patio. No quería seguir vigilando, sabía que era inútil. Hasta el patio llegaban los rítmicos golpes del martillo de King. Don Juan Ramón esperaba un rato, media hora más, pero no pudo esperar tanto, pues los golpes habían cesado y él se dirigió a su observatorio, aunque ya sin interés de antes. Se sentó un poco disgustado y desde su silla podía ver la sombra de King, moviéndose baúles y tomando medidas. King trabajaba con animación, porque se sentía estimulado. Cada vez que perdía el ánimo, lo cual le sucedía varias veces en la jornada, iba a la pulpería y el pulpero, que conocía su timidez, le servía un vasito de ron antes de que llegara. King se escondía tras una estiba de sal, levantaba el codo, alzaba la cabeza, abría su enorme boca y se echaba en ella el ron. Se humedecía siempre los bigotes, cosa que le agradaba, porque después iba remojando los labios con las gotas que pendían de los gruesos pelos, y la ilusión de que estaba bebiendo le duraba un rato largo. Pero si había gente, King hacía el desentendido, hablaba con el pulpero de cosa y alguna cosa.
En ocasiones hasta compraba algo que no necesitaba y no se atrevía a echar los ojos sobre el vasito. Cuando notaba que los presentes no pensaban irse, se marchaba hacia el pulpero, una seña con la cual indicaba que volvería pronto. Ese miedo de que la gente supiera que él bebía evitaba que King se emborrachara. Nadie le vio borracho nunca y don Juan Ramón no había sospechado de él hasta que el día anterior, cuando notó que había hecho 5 viajes a la pulpería en pocas horas. Don Juan Ramón había hablado varias veces con King, y si era verdad que lo había hallado un poco raro, a veces muy tímido y a veces más alegre de lo justo, no sospechó de él. Allá en el taller de King se alzó con voz tareando una vieja canción. Don Juan Ramón oyó y le pareció estar soñando. ¿Cantando King? ¿King cantando? No, no era posible. Ana, Ana, ¿oyes a alguien cantar? ¿Te parece que alguien canta? La mujer se acercó y dijo que sí, que a su juicio King cantaba. Estaba segura de que esa era su voz. Don Juan Ramón no quería creerlo. Se levantó decidido a averiguarlo todo. Y con las manos en la espalda cruzó la calle, King tarateando, acompañándose del martillo. Don Juan Ramón estuvo un rato en la puerta observándole hasta que King se volvió y le miró. Algo raro halló de don Juan Ramón en los ojos del baluero. King dejó de cantar y se puso a buscar clavos en una cajita. Avisado ya, don Juan Ramón se hizo el distraído. Para él, lo más importante en ese momento era oler. Toda la vida se le fue a la nariz. Empezó a hablar, a elogiar los grandes baúles forrados de lata multicolor que estaban amontonados junto a la pared. Pero en realidad lo que hacía era acercarse a King para percibir el olor, para cogerle el rastro del vicio. Sin embargo, no podía allí y hedía todo. Y el mismo King despedía un tufo de ropa vieja y a la cola que mareaba a don Juan Ramón. Además, King rehuía al visitante. Habla que habla. Pasaba el tiempo y don Juan Ramón no daba señales de irse. King debía tener algo por dentro, porque volvía angustiado los ojos a la calle y parecía mortificado. Don Juan Ramón observaba esa inquietud de King y disfrutaba el inefable contento de andar tras una buena pista. Pasó media hora. King estaba sintiendo la necesidad de un poco de ron. Perdía el sosiego, buscaba baúles que arreglar, y entre todos lo que había allí, no encontraba por cuál empezar. Subió el sol, y solo cuando enfrente llamó la voz de doña Ana, diciendo que era hora de comer, decidió don Juan Ramón dejar a su víctima. King respiró como quien sale de un peligro y se fue derecho a la pulpería. King creía que a un hombre como a don Juan Ramón no se le engaña fácilmente. Si al entrar en la pulpería hubiera vuelto la cara, habría visto que la puerta de don Juan Ramón no estaba cerrada. Allí detrás, acechando, ardían los ojos del vecino. Y cuando King salió a comer, don Juan Ramón se fue a ver al pulpero
a quien con fingida inocencia le sacó el secreto de los viajes de King. Pasaba la hora de la siesta. King iba a salir en busca de su primer vasito de la tarde, cuando oyó que le llamaban. Su vecino cruzó la calle, esa vez con pasos enérgicos, y luego, cuando estuvo a su lado, le preguntó de buenas a primeras, con voz más grave, que impresionó a King de la mala manera: dígame, ¿va usted a beber otra vez? El baulero no supo qué contestar. Era tímido y no se atrevía a negar ni se atrevía a decir la verdad. Se quedó perplejo, con los ojos turbios. Don Juan Ramón le tomó por un brazo y lo empujó hacia adentro. De súbito lo dejó libre, se echó hacia atrás y empezó a hablar. Lo que le salía de la boca era un chorro de palabras. King estaba al helado, peroraba el otro sobre los efectos del alcohol en la naturaleza humana. El baulero se llenaba de susto. Los espíritus alcohólicos alojados en el estómago encienden otra vez las paredes estomacales. Se introducen en las venas, se confunden con la sangre, destruyen las válvulas del corazón y un día, quizá hoy mismo, acaso esta noche, mientras usted duerma, se queda vomitando y bonitamente muerto, sin saber por qué. Y en cuanto al cerebro, King abría la boca y se quedaba inmóvil y frío. El otro veía su labio caído debajo del gran bigote y sus ojos incoloros. ¿Y era eso así, señor? ¿Estaba él realmente en peligro de morir en ese mismo instante? El miedo empezaba a adueñarse de todo su ser y sentía la columna vertebral blanda, los pulmones agarrotados y la garganta seca. Abría los ojos cada vez más. Don Juan Ramón seguía hablando. Hablaba de Dios, de la virtud, de la moral, de la filosofía, de economía. Era un torrente de palabras que ahogaba a King, mientras su víctima se aconjugaba y se hundía por segundos en un mar de tribulaciones. Don Juan Ramón paladeaba el delicado placer de sentir que estaba salvando a una criatura caída de los horrendos astros del vicio. Veía a King asustado, y a medida que aumentaba el miedo del vecino, crecía la sensación de seguridad y de alegría que iba ganando el alma suya, su atormentada alma de hombre virtuoso. Don Juan Ramón ignoraba de dónde salían tantos conceptos. Él mismo se asombraba de lo mucho que sabía, y entusiasmado por su irresistible elocuencia, hablaba y hablaba sin descanso, con los ojos metidos en los despavoridos ojos de King. Al fin, no pudo resistir más de pie y se dejó caer sobre el baúl, y desde allí alzaba la cabeza hacia su vecino con atribulado gesto de súplica. Pero aquello no ablandaba a don Juan Ramón, que volvió a martillar sobre de las paredes estomacales, las venas y el corazón. King apenas podía pensar ya. Sin duda, esa misma noche le tocaría morir. Sus gruesos bigotes temblaban y sentía frío en los huesos. Nunca hubiera podido decir King cuánto tiempo duró aquello. A él le pareció una eternidad. Su miedo llegó a anularle la vista, a hacerle perder la noción de todo. Sobre él, incansable, don Juan Ramón suplicaba: dígame que no va a beber más. Por la salvación de su alma, por el bien del género humano,
dígame que no va a beber más. King no sabía qué responder y tan pronto aseguraba que sí como que no. Pensaba en la noche, la horrible noche solitaria y oscura, y él muerto sobre su catre. Muerto, muerto. Adiós. ¿Por qué bebía? ¿Por qué había cogido ese maldito vicio? Y tal vez no se sentía en la noche ni en la tarde. Quizás sería una hora después, mientras martillaba sobre su baúl. ¿Cómo iba él a beber más? ¿Cómo? No, juraba que no. Lo juraba por los recuerdos más sagrados. Oh, morir en la soledad a medianoche. Era escalofriante. No podía pensarlo. Sentía el vientre helado y le golpeaban las sienes. Y la voz de ese señor, esa voz, paralizado de miedo. King no fue esa tarde a la pulpería y en la noche no pudo dormir. En la oscuridad veía su cuerpo con toda la ropa y con sus viejos pantalones y su saco raído metido en el baúl bajo tierra. Los gusanos, millones y millones de malignos gusanos, entraban en las cuentas de sus ojos. Trepaban por los bigotes, destruían en un segundo sus flacas mejillas. Su corazón recibía de golpe una carga de alcohol. Dejaba de funcionar. Sus espíritus alcohólicos, ¿cómo eran esos espíritus, Señor? Subían en rauda ascensión a su cerebro y allí se metía sus cuervas y hendeduras hasta envenenarlo todo y remover la masa encefálica, tal como él resolvía la cosa. King sentía sueño, un sueño pesado que le salía de sus huesos y hubiera querido perder, abandonarse en ese sueño. Empezaba a dormirse y de pronto abría los ojos, despavorido. No, ¿cómo morir? Mientras la muerte acechaba, no se le leería la sangre sin él darse cuenta y se quedaría ahí sin vida. Era insufrible, él no podía sufrir más. Los ruidos de la noche crecían desmesuradamente. Las cucarachas se movían dentro de los baúles y parecían un ejército de gusanos que llegaban lentamente en busca de su víctima. El tiempo se retardaba hasta lo imposible. Allí estaba el pulpero, sirviéndose un vestidito. King iba a recogerlo, a desecharlo con la boca, pero surgían los horribles espíritus, aquellos infernales espíritus, y King caía desmayado. La noche era interminable, no tenía fin, jamás acabaría. Ahí, en su catre, King se ahogaba. De golpe despertó lleno de terror. Se había dormido y ya las luces del día clareaban el aposento. ¿Estaba realmente vivo? ¿Y si era su alma la que había despertado, mientras su cuerpo yacía sin vida? La angustia de la duda roía el corazón del baulero. Se movió un poco, se llevó las manos al bigote y lo encontró en su lugar, lacio y abundante. Luego estaba vivo, porque un alma no tiene bigote, aunque él había oído decir que el ánima de ciertos difuntos no quiere admitir al principio que no pertenece ya al mundo de los hombres y siente como si realmente no lo hubiera dejado. Qué tormento tan difícil de explicar. Pero ¿estaba él vestido? Pues sí, estaba vestido. Por lo visto, no se quitó la ropa para acostarse. Y vivía, eran verdaderos esos ruidos que llegaban de la calle. Todavía incrédulo, King anduvo por su habitación, llenándose de susto, y cuando alguna sombra entraba en las rendijas, agradándose en el aposento. Al abrir la puerta, vio a don Juan Ramón sentado enfrente.
con los ojos fijos en el taller. King se puso a trabajar. Estaba pálido, nervioso y no acertaba a meter un clavo derecho a cada momento. Se sorprendía disponiéndose a tomar el camino de la pulpería, pero se detenía a pensar un instante en la fuerza de los hábitos y las paredes estomacales y los espíritus alcohólicos, y que era eso de la costumbre. El cuerpo le pedía un vasito, no más se lo reclamaba la garganta. Una hora después llegó don Juan Ramón, le preguntó cómo había pasado la noche y volvió a hablar de los estragos del alcohol, pero King no lo oía. Le ardía el estómago, le temblaban las manos, le faltaba aire, le parecía que estaba perdiendo la vista. Oh, qué falta le hacía un vasito, uno solo. Aguantó una hora. Don Juan Ramón se fue, pero se sentó en la acera a vigilarle. Cuando se llegó a la mitad del cielo, King empezó a andar y a sentir náuseas. Un vasito, uno solo. Sabía que si tomaba, aunque solo fueran 2 dedos, se entonaría y se le pasaría aquel vértigo que la aturdía. Pero don Juan Ramón estaba enfrente, vigilando, y dentro de su alma estaba el miedo que le paralizaba. Martilló todavía en un cuarto de madera destinado al baúl pequeño. De pronto, un frío de hielo subió desde sus pies hasta su frente y cayéndose aturdido, sin vida, se dirigió a él, castre, y echó en él. Ya no supo más de sí se enteró de los vecinos. Las vecinas, para decirlo con más propiedad, entraron y arreglaron el aposento, le quitaron la ropa y se hicieron cargo de él. Cuando volvió en sí 2 días más tarde, entraba la noche, volvió a resplandores de luces con los ojos y oyó algo, así como una confusa voz lejana que hablaba de la gracia divina. Después alguien le tomó la muñeca y le abrió la boca. Enseguida todo volvió a ser vago, distante. Por la mañana, al otro día, o era el mismo día, con otra luz, creyó oír decir con bastante claridad: fue por dejar de beber. Sobrevino una depresión. La voz pasó a ser un murmullo, y en ese mismo murmullo se alejaba más, cada vez más y más y más. En el fondo de su pecho comenzó a tomarse una sensación agradable de tranquilidad, de honda paz. De pronto sintió que no podía respirar. Una señora dijo que se serría y así debía ser. Solo que sus enormes bigotes nadie podía ver si movía o con los labios. Lo que sucedía era que King buscaba gotas de ron en los pelos. Le buscaba como en sueño. Fue su último deseo. Don Juan Ramón estaba sentado en la cabecera y del moribundo, muy serio, y vigilaba atentamente la faz de su vecino. De pronto levantó una mano, indicando todo iba acabando, y dijo solamente ya. Sobre el rostro de King se había extendido velozmente un tinte lívido, y enseguida empezaron los huesos a brotar y a crecer y a querer salirse de la piel. Don Juan Ramón se volvió y escudriñó con ávida mirada la cara del médico. Había dicho que fue por dejar de beber, o había él oído mal. Fingió indiferencia al preguntarlo. Sí, respondió el médico, no siempre pueden dejarse las costumbres de golpe. Don Juan Ramón se quedó mudo de asombro. ¿Era posible que un médico afirmara tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Súbitamente don Juan Ramón creyó ver algo raro en los ojos del joven galeno, y de pronto relampagueaba
iluminando los rincones más oscuros de su alma. Sintió la sospecha, se puso de pie, casi en un salto, y se acercó al médico. Otra vez volvió a agitarse todo su ser y a sentir su vida entera alojarse en la nariz. El instinto le decía que había dado una buena pista y temblaba de emoción, porque sin duda alguna el médico había hablado así para calmar su propia conciencia. También él debía de ser como Kim, un desgraciado vicioso. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.